Son testigos de que unos hombres le hablaron a Dios nuestro Señor con el santo nombre de ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Conoce cómo surgió la cristiada y la vida de los cristianos. La sangre de los mártires es semilla. Hoy nosotros debemos sentirnos orgullosos por todas aquellas personas que ofrendaron su vida, su amor por la iglesia que hoy tenemos. Por ello, te invito a que reflexiones este episodio de nuestra historia que como mexicano, como católico, todos debemos saber y conocer. Bienvenidos, porque la sangre de los mártires es semilla. Comenzamos. El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por estar con nosotros una vez más en este programa La Sangre de los Mártires es Semilla, un programa a cargo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey, del cual orgullosamente soy miembro activo desde hace ya más de 20 años. Muy contenta y feliz de que Dios me haya llamado a trabajar y a servirle en este movimiento, el cual también me ha ayudado, me ha ido educando también en la fe y me ha dado las bases que necesito para ser una católica de gran convicción y con gran amor a Cristo Rey del universo. Pues queremos darles la bienvenida. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio y también, como ya les decía, miembro activo del Movimiento Católico Nacional Cristo Rey. Hoy queremos hablar en este programa acerca de la espiritualidad bíblica y tradicional del México católico. Muchos pueden decir que lo que aconteció en aquel tiempo entre los años 1926 y 1929 pues fue una rebelión, fue gente rebelde, fue gente que no tenía estudios, gente guarachuda y sombreruda que nada más se levantaron por ignorancia y empezaron a armar una gran revolución y un atentado contra el gobierno. Háganme ustedes el favor, ¿verdad? Como si realmente ellos hubieran tenido el armamento tan propio como lo tenía en aquel tiempo el gobierno. Pero bueno, eso dicen muchos, que no hay sentido bíblico, no hay sentido espiritual en aquel acontecimiento, en aquella persecución religiosa aquí en nuestra patria, en México, esta revolución o esta persecución encabezada por Plutarco Elías Calles. Pues bueno, siendo la Biblia y siendo también la tradición eclesial las fuentes permanentes de la espiritualidad cristiana, de todo cristiano, el calificativo de tradicional en su sentido más genuino es tan preciso como el de bíblico, y ellos, los cristeros, tenían estudios bíblicos y ellos, los cristeros, tenían una verdadera tradición en sus costumbres religiosas, en sus devociones. Por supuesto, no se quedaron solamente en la tradición, en lo que le contaban sus antepasados o en las devociones que vivían sus abuelos, sino que bíblicamente fundamentaban cada una de sus creencias. Por ejemplo, ellos tenían círculos de estudios, así como nosotros de pronto en nuestros movimientos tenemos nuestros círculos de estudios, pues ellos también los tenían. Caso de ellos fue, por ejemplo, el Padre Pro, que muy constantemente visitaba clandestinamente también algunas casas, algunos teatros, algunas salas de cine, donde se reunían personas que deseaban conocer más de su fe, que no solamente estaban haciendo planos para ver cómo hacían frente a este conflicto religioso, sino que además de estos proyectos que hacían, también querían conocer su fe y también aparte hacían lo propio para poder vivir esta fe, no solamente estudiarla sino vivirla. Ya lo hemos visto, además de los círculos religiosos que tenían de estudio bíblico, también tenían clandestinamente la celebración eucarística y la administración de algunos sacramentos para poder no solamente conocerla, sino también vivir su fe y así defenderla. Por lo tanto, ellos eran integralmente, realmente católicos, íntegros, integraban todos los aspectos de su vida en la iglesia y en Dios. Estudiaban, es decir, conocían,
vivían y defendían su fe y amaban su fe, por supuesto. De manera que pues esto los hace hombres completos en la cristiandad. Pues bien, la espiritualidad de los cristeros es netamente bíblica y tradicional. Por ejemplo, Jan Meyer, un gran investigador francés, subraya con fuerzas ambas notas. Hemos quedado, dice Jan Meyer, él es un investigador francés que se dedicó mucho tiempo, muchos años a conocer esta historia de los cristeros. Y él decía, hemos quedado asombrados por el número y la exactitud de las citas bíblicas. La idea de un pueblo católico ignorante de la Biblia no es válida para el campesino mexicano de esta época. En los caseríos lejanos de la parroquia ya se leía de pie, o más bien se formaban círculos en torno de aquel que sabía leer. Ciertamente muchos de ellos no conocían, no sabían las letras, no sabían leer, pero les gustaba reunirse en torno de aquel que sí lo sabía hacer y que podía darles esta enseñanza bíblica. No hay tampoco mariolatría, es decir, una falsa idea de María al grado de ponerla como un dios, al grado de adorarla, de darle latría, no. Era una devoción a la Virgen, el culto de la Virgen, y estas son palabras de Jan Meyer, el culto de la Virgen guadalupana no es distinto del que se recibía en Rusia, donde 800 lugares de peregrinación marianos recibían a muchas personas, o en Polonia o en Francia. Meyer afirma una y otra vez la indiscutible catolicidad de la fe mexicana. No había mariolatría, sino una verdadera devoción y respeto a la madre. Es decir, que los cristeros tomaban como verdadera mamá a la Santísima Virgen. Era su madre, por lo tanto estaban en el deber de defenderla, no poniéndola nunca por encima del Hijo, que es Cristo, que es la razón de la fe de la Iglesia, no poniéndola por encima de Dios Padre, sino dándole el lugar de importancia que merece únicamente. La religión de los cristeros era, salvo excepción, la religión católica romana tradicional, fuertemente enraizada en la Edad Media hispánica. El catecismo del padre Ripalda, sabido de memoria, fíjense esto, los cristeros se sabían de memoria estas devociones o estas citas bíblicas porque como no sabían leer, les gustaba y les apasionaba por lo menos conocer de memoria ciertos textos o conocer de memoria ciertos argumentos para defender a la Iglesia a través del catecismo. Y también la práctica del rosario era notable en ellos. Era notable también la pedagogía que enseña a meditar diariamente sobre todos los misterios de la religión, de la cual suministra así un conocimiento global, detonando a este pueblo como un conocimiento teológico fundamental asombrosamente vivo. Esos eran los cristianos. Y esos eran nuestros cristeros de aquel tiempo, que están muy lejos de ser aquello que muchos juzgan, que eran solamente guarachudos y sombrerudos, que no sabían, ni siquiera tenían la menor idea de lo que peleaban. Mentira. Un investigador reconocido como Jan Meyer, francés, él, que ha escudriñado de pies a cabeza esta historia de la persecución religiosa, da cuenta, gracias a los diferentes testimonios que ha recibido, sobre la fe verdadera en la que vivían los cristianos de aquel tiempo. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, enseguida regresamos. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este sábado 18 de abril en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Israel Ángeles Gil. Cooperación 120 pesos. Desayuno Proayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.
Cena Baile, en apoyo a Koinonia Radio. Amenizará el grupo Domina, música versátil. Sábado 25 de abril, 8 de la noche. En Salón Jardines del Sol, Federico Benítez 15300, Fraccionamiento Pedregal. Costo por persona 200 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en Librerías Paulinas, de Zona Río, Artículos Religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral, en Koinonia Radio y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos 608-3652 y al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis, invita. Club Campestre Jacume te ofrece lotes de 1000 metros cuadrados al noreste del municipio de Tecate. Excelente ubicación, cerca de El Hongo, terrenos planos, una oportunidad única, colindan con Estados Unidos. Acceso pavimentado a 11 kilómetros de la carretera Tecate-Mexicali. Cómodos planes de pago. En pago al contado, recibe una bonificación. ¿Te interesa? Te llevamos a verlos. Anímate. Para la familia, un estupendo lugar de descanso. Menciona que lo escuchaste en Koinonia Radio. Informes al teléfono 664-155-8918 con Juan Melendres. Club Campestre Jacume. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Son las 5 de la tarde con 13 minutos. El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires de Semilla está de regreso. Continuamos. Ya estamos de regreso en este programa La Sangre de los Mártires de Semilla y ahora quiero presentar a ustedes este video de una entrevista que se hace sobre la fe católica, así tiene el nombre este programa, la fe viva, la fe que nosotros tenemos, una fe que siempre tiene el corazón palpitante, porque así de palpitante está el corazón vivo de Jesucristo, que es el centro de la vida de la Iglesia. Y quiero presentarles a ustedes esta entrevista de un sacerdote de Denver que nos habla sobre, es una entrevista ya que de algunos años, de cuando recién se estrenaba la película La Cristiada, pero él nos habla acerca del conflicto de la persecución religiosa en México, datos históricos y también lo que actualmente está viviendo principalmente Estados Unidos, que no debe dejarnos de preocupar porque es nuestro país vecino y mucho de lo que ellos son también nos llega a nosotros aquí a México. Vamos a escuchar esta entrevista. Hablan en los primeros momentos sobre esta película de La Cristiada o Dando la Gloria a Dios, como se le llamó allá en Estados Unidos, datos históricos y también algunas referencias sobre el presidente Plutarco Elías Calles. En fin, muy interesante. Vamos a ver esta cápsula y enseguida regresamos con más en La Sangre de los Mártires de Semilla.
Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros. Iba a decir buenas noches, pero por allá en México nos ven a horario que no es nocturno. Así que buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que estén ustedes. Ya suena como programa internacional. El día de hoy estamos en el estudio con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, quien nos acompaña para platicar sobre un problema, una situación, un tema que es muy actual, que es de nuestros días, que está hoy en día en cines, que está hoy en día en salas de las casas, que está hoy en día en las iglesias, que está hoy en día discutiéndose en el gobierno, en todos lados, y que tiene que ver con la libertad religiosa. ¿Qué es eso de la libertad religiosa? Y cómo una película que está en los teatros en estos días, en los cines, o que ha estado ya para algunos lugares, trata de abordar el tema desde la perspectiva de algo histórico que sucedió en México al principio del siglo XX, la famosa Guerra Cristera o la Cristiada. Sobre eso vamos a hablar, así que no se nos vayan, quédense con nosotros. Está con nosotros Monseñor Jorge de los Santos. Gracias, Monseñor, por estar acá. Gracias a ti, Luis, gracias a todos ustedes por estarnos escuchando, por estarnos viendo en este tema tan interesante y que puede ser muy apasionante. Es un tema de mucha actualidad, especialmente en estos tiempos de aquí en Estados Unidos, en México también tiempos de elección, donde la libertad religiosa es una de las libertades fundamentales, es uno de los principios fundamentales del ser humano. Y ahorita es mucha actualidad en Estados Unidos debido a que es una de las causas por las cuales muchos emigraron aquí a Estados Unidos y son de las libertades que fundaron esta sociedad americana. Monseñor, empezando desde el punto de vista de la cristiada o de la película Para Mayor Gloria, se llama esta película a la que nos referimos, bien hecha, muy bien hecha, una película bien dirigida, bien producida, con grandes actores, que narra la historia de lo que sucedió en México a principios del siglo XX, entre 1924 y 1926 más o menos, y corríjame usted si estoy equivocado. Sí, está tradicionalmente se conoce entre el 26 y el 29. 26 y 29. En el 24 asume el poder Calles. De hecho, es lo que pasa. Ok. ¿Qué es la cristiada? ¿Qué sucedió en México en esos años? Un poquito los antecedentes en México que provocaron esta reacción. Hay una revolución mexicana. Después de que termina la revolución mexicana, hay un Congreso Constituyente donde se hace la Constitución de 1917, la última constitución política, que es en todos los países la Carta Magna, es la ley suprema que rige a un país. En este caso, para México, fue la Constitución en el año de 1917. ¿Y qué es la Constitución que rige México hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy es vigente, con algunas modificaciones, pero en una forma esencial es la Constitución, esa que está actualmente. En la Constitución hay un artículo, el 130, en lo que ya había un tinte fuertemente antirreligioso, que podemos decir anticatólico, porque entre las reglas que ponía ese artículo, o que pone este artículo 130, que después fue modificado, trataba de limitar la libertad religiosa, dándole poder al Estado, limitando la autonomía de la religión y dándole poder al Estado para dirigir y supervisar. Por ejemplo, un caso, el Estado imponía que los celebrantes, los ministros celebrantes del culto, tenían que ser casados. O sea, absurdo, ¿no? Ellos imponían que tenían que ser casados. Prohibían las congregaciones religiosas, es decir, las agrupaciones religiosas. Por eso digo, supuestamente era antirreligiosa, pero más bien era anticatólica, porque de entre todas las religiones, la única religión que tiene ministros célibes es la católica. Entonces trataban de suprimir la religión católica imponiendo que los ministros del culto debían de ser casados. No sé de dónde sacaban eso. Y que la única religión que posee esas congregaciones religiosas, sea femeniles como masculinas, es la católica. Entonces, y aparte, pues,
en aquel tiempo el 95% de la población en México era católica. Entonces, estaba dirigido contra el catolicismo y muchas otras cosas más. Por ejemplo, estaba prohibido el culto público en la calle. No, o sea, ellos querían reducir todo el culto público a las iglesias. También estaban limitando el número de ministros que podía haber en un estado y el número de iglesias que podía haber. Y así una serie de restricciones que estaban en la política, en la ley. Al parecer, como sucede en muchos países, especialmente en México, que a veces están las leyes, pero como que decimos en México, nos hacemos de la vista gorda y no la aplicamos. Empezamos. Llega el momento, la fecha que tú mencionas, entra a calles, y a calles se le ocurre que vamos a poner efectiva la ley. Y en ese momento en que se trata de imponer todas estas reglas anticatólicas, antirreligiosas, pero como dije, lógicamente estaban dirigidos al catolicismo, entonces es cuando se provoca una reacción. Y entre esas leyes estaba, por ejemplo, de que no podía haber ministros de culto extranjeros. ¡Pum! Para afuera todos los extranjeros. Yo conocí un sacerdote español en México, anciano en los 90s, ya anciano en los 90s, con un acento español marcadísimo. Generalmente a los españoles no se les pierde el acento nunca, ¿no? Pues los tienen bien marcado. Y él se reía diciendo: mi nombre es Eliodoro González y soy de no sé dónde, Oaxaca, porque él se sabía una identidad mexicana que había creado, pero con un acentote tremendo que nadie se la no creía. se iba a creer nadie. Pero eran cosas ilógicas. Usted no podría vestirse así en la calle. Claro que no, estaba prohibido. Legalmente una religiosa no podía andar con un hábito como religiosa en la calle. Sí, y legalmente la iglesia no tenía personalidad jurídica. Y eso significa que no puede poseer bienes. No podía poseer bienes raíces, no propiedades. Los ministros de culto no tenían las garantías cívicas, es decir, no podían votar, no podían participar en política, absolutamente nada. Era una marginación completa. Ni siquiera votar. Ya dejemos el ser votados, ¿no? Pero ni siquiera votar. Ni siquiera votar. Como si no fuesen ciudadanos. Exacto, negándoles todos los derechos ciudadanos. Y muchos más. Yo recuerdo otras restricciones que ahora se las voy a mencionar, porque es una parte de la historia que, aunque los que nos estén viendo sean católicos, como usted lo es, como yo lo soy, pero católicos mexicanos, como usted lo es, como yo lo soy, quizá no conocemos nuestra propia historia porque no nos la han enseñado. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre este periodo de la historia en México que llamamos la Cristiada o la Guerra Cristera, y sobre el cual se ha hecho una película muy exitosa ya en México y de hecho que ha roto récords de audiencia en México. Estaba leyendo el fin de semana pasado que ha tenido más asistentes a las salas de cine que el Titanic en tercera dimensión, lo cual fue bueno para México. Gracias a Dios. Sí, y es interesante para México. Se llama Para Mayor Gloria, se llama en Estados Unidos, For Greater Glory, y se llama La Cristiada en México, o Cristiada nada más. Hablábamos de que la Constitución de 1917 en México, a través del artículo 130, expresaba muchas limitaciones o coerciones hacia la libertad religiosa en México, como las que nombraba. No permitía a los sacerdotes votar, no permitía a sacerdotes extranjeros, limitaba el número de sacerdotes que podía haber en un estado, no daba de iglesias, incluso debido a ese número de iglesias que ellos dijeron tantas, las demás, como en el tiempo de la Reforma que precedía todos estos movimientos sociales, que fue liderado por Benito Juárez, ahí fue todas las posesiones de la iglesia pasaron a propiedad del Estado. Eso fue desde 1857, desde la Constitución anterior. Desde la Constitución anterior, exacto. Entonces, como ya en ese tiempo de la Cristiada, oficialmente el Estado era propietario de todas las iglesias, de todos los conventos, de todo donde se realizaba un culto, entonces el Estado podía disponer de esas propiedades para su uso. Y mandó al ejército para tomar posesión de esos espacios. Exacto, en muchos casos tuvieron que desalojar a los fieles, tuvieron que arrestar a los sacerdotes, porque los fieles lógicamente defendían su iglesia,
Dice, bueno, si esta iglesia nosotros la construimos, ¿por qué viene un Estado ateo y nos quiere suprimir y la quiere quitar? De hecho, nosotros vemos en la Ciudad de México muchas iglesias convertidas en oficinas de gobierno, en bibliotecas, en museos. O sea, fue ese tiempo en el que el Estado dijo por decreto presidencial, esta es mi propiedad y yo hago uso de ella como se me antoje. Y entonces fue cuando empezaron a limitar, nada más estas iglesias van a quedar para el culto, las demás las vamos a usar para otra cosa. Entonces el gobierno comienza en 1926, alrededor de esas fechas, a hacer valer esas leyes, mandando el ejército a los pueblos y a las calles para tomar posesión de las iglesias, para arrestar a sacerdotes extranjeros. Algunos fueron ahorcados o fusilados, aquellos que se opusieran pues a hacer cumplir la ley que ya estaba escrita. Y no sé si vale la pena decirlo acá, pero la guerra no termina con un cambio en la ley. La guerra termina con una tregua, con el gobierno diciendo, ok, no voy a aplicar la ley, al menos no de la manera como está escrita o tan violentamente, pero la ley siguió. La ley siguió en México hasta 1992. Usted y yo ya habíamos nacido, ya estábamos grandecitos cuando pasó eso. Vivimos y crecimos en un país con leyes antirreligiosas. Y déjame decirles, o sea, muchos televidentes no saben esto, pero cuando estaba vigente todavía sin modificar el artículo 130, eso marcaba nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política más antirreligiosa de todo el mundo, incluso más antirreligiosa que los mismos países comunistas. Incluso iban leyes, yo les pregunto si ustedes recuerdan algún colegio, universidad o escuela católica en México que tuviese nombre religioso. Las escuelas primarias, yo recuerdo en mi ciudad natal, había uno que se llamaba Colegio Progreso, que era de monjas. Había uno que se llamaba Colegio Veracruz, donde las monjas hábilmente jugaron con el nombre del estado Veracruz y con la verdadera cruz, la Veracruz. Había un colegio que se llamaba Montserrat, en donde era el nombre de una montaña, francés o por allá, y todos eran así. La Universidad Anáhuac, es de los legionarios en México, la Universidad Iberoamericana, a donde yo fui. Los colegios no pueden tener nombres religiosos. ¿Por qué? Porque está establecido todavía que la educación debía de ser absoluta y completamente laica. No podíamos meter ninguna injerencia de Dios. O sea, Dios estaba expulsado de nuestras escuelas, estaba expulsado de nuestra educación en un país 95% católico. Y yo estudié teología en México, cuando la Secretaría de Educación Pública por fin permitió una licenciatura que se llamara en Ciencias Teológicas, pero no el plan de estudios. Y el plan de estudios estaba, hay que decirlo, la escuela a la que yo fui, la Universidad Iberoamericana, tuvo que crear un currículum para presentarle al gobierno una serie de materias que no eran. Por ejemplo, yo no estudié sacramentos, yo estudié símbolos sagrados, yo no estudié el Evangelio de San Juan, yo estudié escritos del siglo I, yo no estudié historia de la iglesia, yo estudié historia de la tradición. Y una serie, todas las materias eran así para no hacerlo ver religioso. El asunto, y quizá los que nos están viendo, ya hablé yo más que usted como invitado, pero el asunto es que hasta dónde esto es un atentado contra la libertad de las personas, que lo es, de profesar la fe que ellos quieran y de la manera que ellos quieran. Y todavía más, por eso he insistido en este dato, ¿no? Cuando un país es 95% católico, que su gobierno esté en contra del catolicismo es impensable. O sea, regresando al tiempo de la cristiada, uno de los instrumentos que el Estado había creado para tratar de controlar la religión, la fe, el Estado creó la Iglesia Católica Mexicana. O sea, y destinó algunos, como ellos tenían la propiedad de las iglesias, destinó algunas iglesias para ser la religión católica mexicana. ¿Cuál era ese objetivo? De que hubiera una religión que no estuviera ligada a la Santa Sede, que no estuviera ligada a Roma, al Papa. Y lo argumentaban como un tema de soberanía, porque no podíamos permitir que un gobierno extranjero tuviese injerencia sobre las
asuntos mexicanos. Pero es decir, el fondo del asunto era que quería a través de esa religión católica mexicana controlar las conciencias de los ciudadanos. O sea, una cosa completamente absurda, a la que lógicamente quienes se levantaron en armas fueron los mismos laicos. O sea, los que sentían su fe, los que se sentían pisoteados, los que se sentían de alguna forma que les estaban arrancando su interior, arrancando sus raíces, arrancando su amor. Lógicamente, cuando te sucede eso, tienes que reaccionar. O sea, y reaccionar como fuera. Después, ok. Sí, y eso suscita entonces la guerra cristera en México, que se da en los años que ya estuvimos hablando, muchos mártires, muchas personas fueron asesinadas en esta guerra por defender su fe, y de eso hablaremos cuando regresemos de esta pausa. No le cambien, esto es Fe Católica Viva. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando sobre la guerra cristera en México y la libertad religiosa. Monseñor, estábamos hablando de todas estas circunstancias en cierto sentido hipócritas que se dieron en la historia de México y que se siguen dando hasta ahora, y puedo hablar de otras cosas que suceden hasta el día de hoy, pero que llevaron o originaron la famosa guerra cristera, sobre la cual se ha hecho una excelente película, For Greater Glory, o Para Mayor Gloria, que está en los cines hoy en día, y si no la pueden ver en estos días en el cine, porque ya no está en el cine que ustedes tienen, asegúrense de rentarla en el futuro, de comprarla, de hacer una actividad en su iglesia con amigos para ver esta película y comentarla. Es bien importante. ¿Qué más se dio durante este tiempo de la guerra, Monseñor? Como surge el levantamiento armado, lógicamente con muchas limitaciones. Fue una iniciativa completamente laica, ese levantamiento armado, y digo limitaciones porque lógicamente Estados Unidos tenía sus intereses muy marcados en México. Estados Unidos no le vendió una sola arma, un solo cartucho a los cristeros. Lógicamente sí proveía de armas al ejército oficial, pero aún así en una desventaja completamente de armas y en una desventaja táctica, porque lógicamente los que se estaban levantando a defender la fe, a defender sus derechos de libertad religiosa, eran los mismos fieles que no tenían una formación militar. Había uno que otro por ahí que había desertado del ejército y que se había unido a las filas del ejército cristero, pero realmente allí yo verdaderamente creo que la gracia de Dios estaba operando ahí. De hecho, hubo muchos mártires, como tú mencionabas. Hubo sacerdotes que, el más famoso que todavía no lo han canonizado, no sé por qué, ¿verdad?, pero tiene muchísimo tiempo siendo beato, el padre Miguel Agustín Pro, que es un símbolo de la guerra cristera, un santazo. El otro famoso, que aquí, sobre todo en Estados Unidos, por ser el patrono de los inmigrantes, el padre Toribio Romo. Ellos, de parte del clero, los sacerdotes tuvieron una actividad más importante. Los obispos tomaron distancia, los obispos no se involucraron, los obispos tuvieron el respeto humano a la guerra. Lógicamente no querían involucrar la fe con el levantamiento de armas, pero en este caso era absolutamente necesario. Perdón que lo interrumpa ahí. Alguien me preguntó una vez, ¿por qué una religión como la cristiana, católica, que dice que el matar es pecado, y que habla del amor y la dignidad del prójimo, el respeto al prójimo, ¿por qué se mete en una guerra matando a sus enemigos y esto lo consideramos un elemento santo? Bueno, es un elemento incluso que está presente en la ley universal, que es la defensa propia. O sea, el elemento de defensa propia, lo que constituye pecado es matar con intención, o sea, con premeditación, alevosía y ventaja, o sea, haciendo un daño. Pero en este caso era una defensa, o era
y eso todo lo acepta incluso la misma Iglesia Católica, y todas las leyes, la ley universal, en todas las leyes que están presentes en los diferentes países, como ley humana, está presente la defensa propia. Y quizá el meollo aquí con el tema de la libertad religiosa, y ojalá podamos concluir en estos 4 minutos que nos quedan con esto, es que entre los derechos fundamentales del ser humano está el derecho a la vida, está el derecho a tener salud, a tener vivienda, a tener educación, todas estas cosas, pero el derecho a profesar una fe, sea cual ésta sea, no necesariamente o no solamente católica, cualquier fe, incluso el no tener fe y hacer todas las prácticas referentes a tu fe, está en el corazón mismo del ser humano, ¿no, Monseñor? Sí, o sea, es inherente en la persona, o sea, Dios, quien nos ha creado, ha impreso en nosotros el deseo de Él. Y esa es la religión, la unión con el Dios en el que nosotros creemos. Y por eso de ahí surge ese impulso que, aclarando un poquito lo de la guerra, en el tiempo de la guerra cristera surgió un concepto muy interesante. A pesar de que estaban en guerra, los cristeros manejaban el concepto del tiranicidio, que quería decir, o sea, no queremos hacer la guerra con nuestros hermanos, a pesar de que esos soldados me están matando a mí, yo no quiero matar a los soldados. El objetivo de la guerra cristera era tratar de eliminar la cabeza, al tirano. Entonces, los esfuerzos eran hacia la cabeza, hicieron mucho esfuerzo por evitar la guerra, pero tratando de eliminar la cabeza, y está basado en un concepto que se llama tiranicidio, que teológicamente lo sacaron de los escritos de San Agustín. Entonces es algo muy, muy interesante, y lo que no quería pasar por alto antes de que terminara el programa era esa expresión de fe tan profunda, tan fuerte, de ese pueblo que quería defender su fe y que no se arrodilló ante el maligno, ante el ateísmo, ante el anticristo, y ante esa actitud ellos tenían un grito de victoria, a pesar de morir, a pesar de que humanamente pudieran haber fracasado. ¿Por qué? Porque los mataban, pero ellos en el momento de morir tenían el grito de victoria, el famoso grito ¡Viva Cristo Rey!, y que le agregaban ¡Viva la Virgen de Guadalupe!, y podían entregar su vida con ese grito, con una paz, con una alegría de haber hecho lo que es correcto. Y esto que voy a decir quizá requiere un programa aparte, pero a veces podemos pensar que el asunto de la libertad religiosa es un tema del siglo pasado, ya casi hace 100 años que pasó eso, fue cosa de otro tiempo, en otros momentos. Hoy en día somos muy felices y todo está muy bien, pero incluso en este país, en Estados Unidos, hoy en día, en este país que se jacta por sus libertades. por sus libertades y que se fundó sobre todo sobre la base de libertad religiosa, porque los fundadores, muchos de ellos, huían de sus países por persecuciones religiosas y que vinieron a este país para fundar uno que permitiera la libertad de creer o no creer y de manifestarse públicamente en su fe a cualquier persona que venga a estas tierras. Parece que hoy en día está olvidando esas prerrogativas y quiere imponer normas y leyes sobre conciencias que, siguiendo su fe, sea cual ésta sea, no tienen por qué hacer las cosas que el gobierno manda. Caso concreto es el tema de la vida. Nos quieren imponer el que no estemos en favor de la vida, nos quieren imponer incluso que acabemos con la vida, con el aborto, y eso es absolutamente en contra de nuestra fe. Si un hospital que es católico, que ha sido fundado por católicos, que la Iglesia Católica ha gastado en ese hospital, ese hospital tiene el derecho, por constitución, de no ofrecer ningún servicio que vaya en contra de las convicciones de la Iglesia Católica. Si alguien no está de acuerdo con eso, que vaya al hospital de enseguida, no hay ningún problema. Pero este hospital tiene esa misión porque fue fundado en esa conciencia. Y si el gobierno no permite y no otorga esa libertad a cualquier iglesia de ejercer lo que está en su conciencia, tenemos un problema de libertad religiosa. Está violando la libertad religiosa. Y eso está pasando hoy en día aquí en Estados Unidos.
Les invito a que hagan algún Google y que vean un poco de lo que está pasando acá en Estados Unidos con ese tema de la libertad religiosa, con el mandato del Departamento de Servicios Humanos de los Estados Unidos. Gracias, Monseñor. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Fe Católica Viva. El martirio es el supremo testimonio de la verdad, de la fe, designa un testimonio que llegue hasta la muerte. Después del corte regresamos con más en La sangre de los mártires es semilla. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Koinonia Radio Cultural, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana. En estas gigantescas extensiones de terreno semidesértico del estado de Jalisco, se forjó durante siglos la leyenda viva del jinete charro y del mariachi. Pero todavía nos queda un elemento más fundamental para que se conforme esta estampa típica de México: el tequila. Sobre estos campos que contemplamos ahora, se planta la materia prima de la que se obtiene este universal licor, el agave azul. En esta finca, como cada mañana, el gimador afila su coa o cuchilla con la que cortará las plantas que ya estén maduras para su destilación. Tan solo sirve para la elaboración del tequila la piña que se extrae del corazón de la planta, que será cortada después de 7 u 8 años de crecimiento. Aquí, el trabajo del campo realizado a altas temperaturas es muy duro, pero es gracias a estas manos curtidas y expertas que después nace el mejor tequila del mundo. El proceso de elaboración del tequila es un proceso muy interesante en el cual la materia prima es el agave azul Tequilana Weber. Obtenemos únicamente el corazón de esta planta y la cual se cuece. Obtenemos el jugo, el cual es mandado a fermentación. En fermentación le vamos a agregar la levadura. La levadura tiene el proceso de comerse los azúcares y desecharlos en alcohol. Cuando esto está listo es mandado a destilación. Aquí utilizamos alambiques de cobre y vamos a separar los buenos alcoholes de los malos alcoholes. Aquí este proceso es muy interesante porque toda la base del tequila es blanco. Y después pasa a la sala de añejamiento, en donde se van a convertir a mayor tiempo en las barricas, mayor color y mayor sabor. Tenemos los reposados, los añejos y los tequilas jóvenes. Koinonia Radio Cultural, alzando la voz para evangelizar.
El mártir da testimonio de Cristo, muerto y resucitado, el cual está unido por la caridad. El programa La Sangre de los Mártires es Semilla está de regreso. Continuamos. Continuamos ya en este último bloque del programa La Sangre de los Mártires es Semilla, después de haber escuchado también esta interesante entrevista que le hacen a un sacerdote responsable de la Arquidiócesis de Denver. Vamos a continuar ahora sobre este tema de la espiritualidad bíblica y tradicional del México católico. Esta es una parte del libro de Jan Meyer que viene muy hermosamente ilustrado. Hay muchas imágenes impresionantes y unas otras tantas impactantes sobre los cristeros y cómo asesinaban a estos hombres, y se llama así el México tradicional católico. Así tiene el nombre la enciclopedia. Ustedes pueden adquirirla y es costosa porque sí es una edición muy elegante, muy bonita, y les decía yo, llena de fotografías, y además pues la pasta es de gran calidad, por lo tanto no es barata, pero pues si ustedes tienen la posibilidad de adquirirla, sería un gran regalo para la biblioteca personal. Pues bien, vamos a continuar con esto sobre la espiritualidad bíblica y tradicional del México católico. Pues bueno, a Cristo era conocido en la vida de ellos, conocían la pasión de Cristo, conocían el querigma, el primer anuncio. Estos hombres cristeros tenían pleno conocimiento del querigma, conociendo a Cristo en persona, conociéndolo como Padre, como Hijo Salvador, y también quien paga por nuestros pecados, y también conociendo al Espíritu Santo, el dador de vida, el consolador, el que queda después de que Jesús ha ascendido a los cielos y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. Cristo era la parte central de su vida. Con Cristo ellos se podían identificar fielmente con su pasión, con su dolor, con su sufrimiento, con su vida dolorosa. Por lo tanto, ellos crecían con la idea de ser otro Cristo, así eran educados. Ustedes tienen el deber de defender a su madre, la Iglesia. Ya lo veíamos en algunos otros programas, que las mujeres fueron las que animaban e incluso casi sacaban de sus casas a sus hijos, a sus padres, a sus novios, a sus hermanos, de tú tienes que ir, o sea, no te queda de otra, tienes que pelear. Es nuestra madre la que nos necesita, por lo tanto hay que ir. También la Virgen era otra de las figuras centrales de su ser espiritual. También el patriarca San José, patrono de la buena muerte, y todos los santos que ocupaban un lugar muy grande dentro de sus devociones. Completamente vivían su vida adorando el misterio de la Trinidad, insisto, a través de círculos de estudio, a través de la vida sacramental y a través también de una vida espiritual vivida con gran devoción a Cristo, primero Rey del universo, a la Santísima Virgen y al patrón, al patriarca San José, el patrono de la buena muerte, porque ellos sabían que una vez saliendo de sus casas era muy difícil que ellos regresaran con vida. Sin embargo, pues lo hacían, con todo ahí este riesgo, ellos lo hacían. Esta religión próxima al fiel la califican de superstición muchos de los norteamericanos, misioneros norteamericanos, principalmente pues los protestantes, y también algunos católicos, algunos católicos que veían de fuera toda esta persecución llegaban a verlo como que eran supersticiosos, porque los veían, digo, es que hay que decirlo con las palabras, los veían tan poca cosa, o los veían un tanto ignorantes, que decían no son más que supersticiosos, no son más que necios los que están respondiendo a los ataques del gobierno. Pero ellos, sin embargo, el cristianismo mexicano, lejos de estar deformado o de ser superficial, estaba sólido,
y estaba fundamentado en Cristo. Es mariológico a causa de Cristo y sacramental por consiguiente, orientando todo hacia la salvación de sus almas, hacia la vida eterna, hacia el reino y hacia una mejor patria, una mejor nación. Durante la guerra los santos se retraen notablemente hasta su propio lugar, mientras se manifiesta el deseo ardiente del cielo. Ellos iban luchando con la idea de ganar el cielo. Esto está en la página 310 del libro que ya les comentaba. Estoy tomando frases de Jan Meyer, parte de sus escritos, para que ustedes pues no crean que estoy inventando, y ahí es un reconocido historiador, de manera que podemos tener confianza también en su testimonio. La profundidad de la evangelización realizada en México durante siglos quedó absolutamente probada cuando, después de más de un siglo de continuas persecuciones liberales, socialistas y revolucionarias, los cristeros ofrecieron al mundo este testimonio formidable de espiritualidad y de martirio. Y bueno, nosotros nos quedamos con esa idea. Cristeros ofreciendo al mundo testimonio de espiritualidad y de martirio. Nosotros, de verdad, ¿de qué calibre estamos hechos el día de hoy? ¿De qué seríamos capaces nosotros por defender a nuestra iglesia, por defender a nuestra patria, por defender la libertad de culto, que también ha estado amenazada muchas veces en nuestro país? Bueno, debemos levantarnos en mucha decisión de defender a la iglesia y defender nuestra fe y defender a Jesucristo por sobre todas las cosas. Ojalá que esto se quede en nuestro corazón y que todos en algún momento tenemos la posibilidad de dar testimonio de Cristo. Ojalá que nosotros no nos hagamos y no demos pasos atrás cuando esto no sea puesto a prueba. Porque ¿quiénes de nosotros no ha escuchado hablar mal a un amigo de Cristo? ¿Quién de nosotros no ha escuchado críticas acerca de la Madre Iglesia? Y nosotros omitimos la opinión y omitimos la verdad, y ahí ya no estamos siendo testigos de la fe. Yo me despido con esto. Muchas gracias por haber estado con nosotros este día y les agradezco su presencia. Soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares, y que tengan un excelente día, y viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa. La sangre de los mártires es semilla. Te esperamos en la siguiente emisión aquí en Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Dios les bendiga. Sí, yo muero por Cristo, que no muere jamás. ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por él es todo un honor. Cena Baile, en apoyo a Koinonia Radio, amenizará el grupo Domina, música versátil. Sábado 25 de abril, 8 de la noche, en Salón Jardines del Sol, Federico Benítez 15300, Fraccionamiento Pedregal. Costo por persona 200 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en Librerías Paulinas, de Zona Río, Artículos Religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral, en Koinonia Radio y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos 608-3652 y al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis, invita. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Ayúdanos, colabora y diviértete. Te esperamos este sábado 18 de abril en punto de las 9 de la mañana en Restaurant La Escondida. Invitado especial, Padre Israel Ángeles Gil. Cooperación 120 pesos. Desayuno Pro Ayuda a Koinonia Radio. Infórmate, tenemos nueva línea telefónica 608-3652. 608-3652. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en tu radio.
Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. Estás escuchando Koinonia Radio. Estamos de regreso.